Bienvenidos nuevamente a otro episodio acá con Cardiomorfosis y Gustavo Mejías, y aquí su servidor Roger Iglesias. Y bueno, venimos nuevamente a llevar esta bonita formación sobre lo que es sanar el corazón a través del corazón de Cristo, a través del corazón de Jesús y hacer una verdadera cardiomorfosis para poder entregarle un corazón más limpio al Señor desde nuestro sentimiento, ¿no? Desde nuestro amor. Entonces, en el episodio pasado hablábamos de todo esto de las heridas, todo cómo se van formando las heridas en nuestras personas. Y pasamos por la niñez, la adolescencia, ya ser más adultos, donde empezamos a tomar más decisiones. Y a quién seguimos copiando, ¿no? Y a quién seguimos siendo esa imagen espejo de lo que vamos viendo en la sociedad, en nuestra familia o entre nuestras amistades. Y todos esos patrones que queremos cumplir socialmente, ¿no? Hasta casarnos, porque la sociedad nos los pide de una forma sin saber y conocer realmente lo que es el sacramento del matrimonio, que es a lo que estamos llamados en esta creación por el Señor, ¿no? Entonces, esos comportamientos que vamos cumpliendo por cumplir con la sociedad, por cumplir patrones, tradiciones de los pueblos, o como sea sea que nos van deformando, por poner ejemplos, los que somos varones, mientras más estés con más mujeres, más varón vas a ser. Mientras más violento sea, más varón vas a ser. Mientras más tomes, vas a demostrar más tu masculinidad. Y así pasa en el caso de las mujeres también. Ahora con esta ola de empoderamiento y de ser una fuerza productiva dentro de la sociedad, la mujer también ha perdido mucho lo que es esa figura y esa dignidad que le dio el Señor, ¿no? En esa vocación de ser la ayuda idónea para el varón, ¿no? ¿Cómo llamarías tú ahora la atención en este proceso para estas personas que están en estas edades, no tan jóvenes como nosotros, pero que necesitan formarse un criterio, ¿no? De qué seguir, ¿no? A ver, sí, yo creo que lo bueno es que tenemos un molde a quién seguir. O sea, cuando nos encontramos a nosotros mismos rotos, heridos, con deseos, tendencias desorganizadas, la iglesia nos dice también en Gaudium Spes numeral 22, nos dice que Jesús le revela al hombre mismo. O sea que, como diría Juan Pablo II en una carta que él escribe a las Naciones Unidas diciendo que Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Por lo tanto, si yo realmente estoy en esa confusión, tengo que voltear la mirada a Cristo y dejar que Él me revele realmente lo que yo estoy llamado a hacer. Pero como tú dices, tenemos demasiadas, ¿cómo se dice? Construcciones sociales, que es una palabra que usa mucho precisamente la gente eh, de todas estas ideologías, pero hay ciertas construcciones que sí son sociales y son creencias que realmente no muestran lo mejor de la persona humana, sino que generan estereotipos un poco dañinos, donde el hombre ya no muestra su masculinidad, sino que cae en un machismo, que muestra ese dominio ante todo, y donde en la actualidad la mujer herida lo que ha hecho es buscar un empoderamiento alejándose de su propia feminidad. Mira que un ejemplo que hemos visto todos de frente, por ejemplo, todo el proceso de Shakira desde su divorcio. Tú vas a ver cada una de sus canciones, la primera, ¿verdad? Que es un video donde ella muestra que su corazón se le cae y se lo pisotean. Y después vemos en cada una de sus canciones cómo ha sido todo ese proceso de ella enfrentar ese sufrimiento y ese dolor. Y ahora saca una que se llama Soltera, ¿verdad? Y dice, yo tengo derecho de pasarla mal, no, yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Entonces vamos a ver cómo esa herida automáticamente va dañando su persona y genera un empoderamiento falso que le aleja de su verdadera identidad, de lo que realmente está llamado a hacer. Y yo te digo, si realmente ese camino funcionara y te fuera a llevar a la felicidad y al cielo, pues síguelo, cualquier camino Claro. te lleva, pero no es así. No te va a llevar al cielo, no te va a llevar a la felicidad, no te va a llevar a la plenitud, sino que por el contrario te va a generar un comportamiento adictivo donde siempre vas a buscar más de algo externo para poderte sentir bien internamente, solamente por pequeños lapsos de tiempo o a nivel cerebral. Son esos rush de dopamina que empezamos a buscar para sobrecompensar los vacíos existenciales. Estaba buscando en mi cabeza el nombre de la hormona, menos mal que la nombraste, esa dopamina que nos puede dar en cualquier momento, que aún sepamos que es un comportamiento que está mal, Ujú. lo seguimos haciendo porque momentáneamente nos sentimos bien. Pero estos patrones de conducta que vamos copiando,
podemos llegar, no llegar a no reconocer que están mal, sino creernos dentro de nosotros mismos que eso está bien, ¿no? Que está bien Y comportarse de verlo esa como forma. un derecho. ¿Qué es lo que ella Claro, dice en y esa me lo canción? merezco. Es lo que ella dice en esa canción. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Y en una parte de la canción ella dice, porque la estuve analizando bastante el otro día, en una parte ella dice, por razones obvias al amor le cogí fobia. Imagínate, o sea, ella está diciendo, me Claro. rompieron el corazón, por lo tanto lo que yo entiendo del amor no está bien, so tengo el derecho de ahora portarme mal. Y lo veo como un derecho, como algo Claro, y normal. siendo ella una persona que influencia masas, este es el mensaje que está dando y está sembrando, y eso es lo que vamos a copiar como sociedad, ¿no? Gente herida hiere gente. Ahora, no estoy criticando a nadie, No, no, porque yo no, no, siempre no. creo que para poder acercarnos a la sociedad y ver qué está mal, tenemos que tomar una actitud paulina, como lo hizo San Pablo. Cuando San Pablo llega a Grecia, la palabra de Dios dice, él ve todos sus ídolos y su corazón se angustia, ¿verdad? Al ver toda la cantidad de ídolos que tenían. Sin embargo, en el momento que él, en Atenas, en el momento que él va a hablar con los atenienses, él les dice, atenienses, veo que ustedes son personas muy religiosas, ¿verdad? O sea, él apela a la búsqueda de ese corazón, porque ellos habían creado todos esos ídolos porque había una necesidad de Dios. ¿Y qué dice San Pablo? Y mientras caminaba, vi que había un templo al Dios desconocido. De ese Dios yo vengo a hablarles. Y yo creo que esa es la postura que tenemos que tener ante la sociedad de hoy, acercarnos a ese corazón y darnos cuenta qué es lo que están buscando. En el lugar equivocado, pero qué es lo que están buscando, porque nosotros podemos tener la seguridad que Cristo tiene la respuesta a esa necesidad, ¿verdad? Como decía San Agustín. San Agustín decía, está más perdido el que se ha perdido en la pasión que aquel que ha perdido la pasión. Bravo. Los dos están perdidos, Pero uno ¿ok? más que otro. Pero está menos perdido el que se ha perdido en la pasión porque está conectado con su mundo interior, desordenadamente. Pero sabe que hay algo dentro. Pero esa persona cuando encuentra a Cristo dice, eso es lo que yo estaba buscando, es la respuesta. En cambio, el que ha perdido la pasión, como los fariseos, se encuentran con el Señor y no apela a nada. Por eso la primera pregunta que hace Jesús en el Evangelio de San Juan es fundamental para todos. Cuando estos dos discípulos de Juan el Bautista lo van siguiendo y Jesús se voltea y les dice, ¿qué buscan? Y yo creo que esa debería ser la pregunta de todos nosotros, en todo lo que hacemos, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en la iglesia, el grupo que vamos. ¿Qué busco? Porque la idea es ir purificando esa pregunta de tal forma que la respuesta llegue a ser Cristo. Qué hermoso. Como decía Chesterton, él decía, el hombre que toca la puerta de un burdel está buscando a Dios y no lo sabe. Qué hermoso. Mira, tenés una memoria increíble para todos estos nombres, todas las citas, todas las cosas. Yo de verdad que tengo que aprender de eso. Me tienes que decir la técnica para yo llegar a memorizar todas estas cosas que estás diciendo. Pero sí me queda mucho esto de que hay frases que yo mantengo y utilizo. Yo siempre me pregunto a mí mismo, ¿dónde estoy en el sueño de Dios? En el sueño de Dios que Él quiere con mi vida. ¿Dónde me consigo y qué debo hacer para seguir acercándome más ahí? Y la otra es qué estoy buscando, ¿no? ¿Qué estoy buscando dentro de mí? ¿Qué estoy buscando dentro de mí? Y en esa búsqueda dentro de nosotros mismos, que el fin es conseguir a Cristo, vamos a conseguir en el corazón de nosotros todos esos ídolos que hemos implantado allí, al trono que le hemos seguido al tentador, ¿no? Pero en el segundo corazón, la cardiomorfosis es lo que nos presenta esto, ¿no? Ya O sea, sabemos. llegamos al segundo corazón. El segundo corazón, Ok. sí, que es la segunda etapa de esta práctica que hacían los jesuitas para buscar sanar el corazón de los feligreses en aquella época a través de estos gráficos y de la pintura barroca, ¿no? Es un corazón que está allí mostrando de qué está infectado, a qué le hemos cedido el espacio, pero ya reconociendo dónde estamos parados, reconociendo a quién dejamos entrar, reconociendo de qué parte estamos heridos, en dónde fue nuestra caída, dónde comenzó a sufrir el cambio y la transformación de esa persona inocente que el Señor creó con ese amor puro, a empezar a ser un amor mercantilista, ¿no? Un amor por negocio, un amor por intercambio, por sentirme bien. Y entonces ya empiezas a reconocer que estás mal,
que tienes unos ídolos allí y empiezas a dejar que el Espíritu Santo obre en ti, porque ya estás reconociendo lo que tú dijiste en episodios pasados, que hay que nombrarlo para poder sanarlo, ¿no? Para poder entregárselo al Señor. Entonces, ¿cuáles son las prácticas o esos acercamientos que debemos tener con el Señor para comenzar a hacer esto, ¿no? Para primero reconocerlo, que ya lo hablamos en episodios pasados, pero después que lo reconoces, ¿cómo empiezas a dejar ir esto de tu corazón? Primero una pregunta para ti. ¿Cómo se representa ese segundo corazón? ¿Qué hay en ese segundo corazón? Bien, como para decirlo del segundo, voy a mencionar nuevamente el primero, que el primero es el corazón del hombre, el humano, con los 7 pecados capitales dentro. Tiene un trono en el centro donde está sentado el tentador mayor, el jefe de los tentadores, y el Espíritu Santo y el ángel de la guarda fuera, ¿no? Esperando a poder hacer acción. El segundo, ya estos pecados están saliendo, estos monstruos están saliendo de allí, siguen estando dentro del corazón, pero empiezan a caminar hacia afuera. El trono empieza a quedar vacío porque ya se siente descubierto, ¿no? El tentador se siente descubierto y él es cobarde y empieza a retirarse, ¿no? Y la acción del Espíritu Santo se representa como una lluvia que empieza a caer poquito a poco de gotas, ¿no? De gotas, y el ángel de la guarda empieza a entrar porque empieza a sentirse poder ser utilizado por el hombre. Wow. Y mira que, claro, como viene de los jesuitas, esto va mucho con los ejercicios ignacianos, donde San Ignacio de Loyola en la primera regla dice que cuando uno está en una vida de pecado, el tentador siempre te está dando placeres inmediatos, todos esos placeres y todo para mantenerte entretenido, pero Dios está punzando tu corazón. Él va punzando tu corazón. Y lo podemos notar, ¿verdad? Cuando estamos en una vida de pecado, hay momentos que uno siente un vacío, una soledad, un dolor que no vuelve a anestesia ahí mismo, porque ahí mismo el tentador te está dando esos placeres. Y ya al llegar de la segunda regla es cuando ya empiezo a vivir una vida santa en el Señor. El Señor me empieza a dar poco a poco esa consolación y Satanás empieza a mandar todos esos recuerdos. Entonces podemos ver en ese segundo corazón precisamente eso, donde ya está ese punzar del corazón de Dios, y al punzar el corazón ya uno se empieza a dar cuenta, por aquí no es. Empiezo a ver el resultado de mis actos. Bravo. Empiezo a reconocer esa conversación interna, porque ¿qué pasa? Que las heridas generan una primera capa de una muralla de creencias. Es como que tengo una herida y creo un muro para protegerme, y ese primer muro son creencias, ¿verdad? Creencias. No puedo confiar en nadie, no soy suficiente, no valgo nada, están todas y cada una de esas creencias. Entonces, un primer paso es empiezo a escuchar esa conversación interna, porque tengamos en cuenta que las heridas influencian nuestras creencias influencian nuestras emociones y nuestras emociones nuestros comportamientos. Entonces, empiezo a escuchar esa voz interna. ¿Cuáles son esas mentiras? Voy a nombrar esas mentiras que han nacido, esas mentiras de identidad y de juicio que nacieron a partir de esa herida. Empiezo a reconocer esas creencias. Tomemos nota de estas mentiras. Después empezamos a reconocer los votos que yo hice de vida a partir de esas mentiras. Esas cosas que te prometes, ¿no? Como que yo me prometí, o sea, nunca vuelvo a confiar en nadie, ¿verdad? Nunca le vuelvo a entregar en mi corazón a nadie. Todas las mujeres son iguales, o no vuelvo nunca más a enamorarme de una. Empiezas a crear todas esas promesas que sabes que son votos malignos, no son votos santos. Y cuidado, porque inclusive votos que pueden parecer buenos, si vienen de la herida, son malos, ¿verdad? Claro. Un hombre que sus papás se divorciaron y le dio un dolor muy grande y prometió, nunca me voy a divorciar, a partir de la herida. Cuando ese hombre se casa, cada que tenga una situación de tensión con su esposa, él se va a sentir ansioso. Él no va a saber cómo actuar, ¿verdad? Va a reaccionar desde la herida, porque yo juré nunca divorciarme. Se queda enfrascado allí y no busca la solución, ¿no? Claro, la idea es sanar esa herida y que ese voto de nunca me voy a divorciar no venga de la herida, sino de la libertad. Cuando yo hago ese voto en el matrimonio de no me voy a divorciar porque entiendo el sacramento, ese voto viene desde la libertad. Y cuando tengo un problema con la esposa, pues nos sentamos y lo dialogamos. No me lleno de miedo, no me lleno de temor, no me escondo, no lo evado. No, nos sentamos y lo arreglamos para continuar la relación. Entonces, así es que vamos reconociendo. Yo creo que esos demonios que empiezan más o menos como a salirse, y el tentador también, es en la medida que la persona empieza a reconocer estos pensamientos y estas creencias
no son de Dios, vienen de una herida. Estos votos que me he hecho para protegerme realmente no me han protegido, me han dejado en un lugar de soledad y vacío. Esto tampoco es de Dios. Te Empiezo a aísla, ¿no? reconocerlo y empiezo a nombrarlo. Ajá. No. Sí, hablando de estos patrones que copiamos también, me viene ahora a la mente que cuando empezamos a reconocer este tipo de acciones que no están bien en nosotros o que nos hacen daño y nos hace hacer daño a los demás, empieza a ser doloroso reconocer que todo lo que has aprendido está mal y más te duele aún que lo has aprendido de tus seres queridos, ¿no? Entonces, por lo menos, patrones de conducta como del esposo, pues copiaste como fue tu papá, o patrones de conducta de la esposa, como fue la mamá, y te das cuenta que no está bien, es doloroso, que primero reconocerlo y segundo, tratar de eliminarlo, ¿no? Tratar de quitarlo de tu vida. Sí, porque hemos creado como pactos familiares Bravo. o como una alianza familiar y tengan cuidado porque yo sé que hay muchas cosas raras por ahí que hacen de familia, pero no estoy hablando de una alianza familiar que tengo, como que este comportamiento lo aprendí de papá o esta norma existía en mi casa y yo la mantengo y no quiero nombrarla y no quiero verla porque siento que le estoy fallando a mi papá, siento que le estoy fallando a mi mamá, siento y no. O sea, es importantísimo en el proceso de sanación que nombramos para sanar, no para culpar. No estamos buscando responsables. Y cuando yo digo que tal vez un comportamiento de mi papá o de mi mamá no era el mejor, en ningún momento es para responsabilizarles de nada. Es que es para yo tomar responsabilidad de cómo eso me afectó para cambiarlo. ¿Verdad? Decía un psicólogo muy famoso, un filósofo muy famoso, creo que era Jean-Paul Sartre, que solía decir que somos el resultado de lo que los demás hicieron de nosotros. Y no es verdad, no es verdad, porque eso sería una cosa completamente, o sea, fatal. Ok, claro, si yo no sano, me quedo siendo el resultado de lo que otros hicieron de mí. Pero cuando yo tomo responsabilidad de mi vida y entiendo el lugar que ocupa Cristo en mi corazón y dejo que realmente Él empiece a cambiar y a sanar, ya no soy el resultado de lo que otros hicieron en mi vida, yo soy el resultado del amor que Cristo tiene por mí. Excelente, excelente. Sí, eso es muy hermoso porque es muy fácil llevar esto a la cotidianidad y al día a día y se podrán sentir identificados aquellas personas que no pudieron tomar decisiones propias, sino que toman sus decisiones basadas en lo que sus padres esperan de ellos, ¿no? O en lo que la sociedad espera de ellos y estudian lo que el padre diga y se casan con quien la familia diga. Y entonces empiezan a haber una serie de conflictos y una infelicidad muy grande porque no te puedes desarrollar con ese sueño con el que Dios te creó, porque si tú lo tienes es porque Dios te lo ha dado, ¿no? Claro, y mira que algo que yo hago algo con los pacientes como un primer paso o una parte fundamental de la terapia, eh, eh, es un proceso que yo lo venía haciendo hace muchos años y después descubrí que en Colombia hay todo un instituto que lo ha desarrollado, que se llama, creo que es Promesa de Amor. Pero bueno, a los pacientes yo siempre les mando a hacer todo este proceso de, bueno, vamos a revisar la vida nuevamente y vamos a revisarla desde el momento de la concepción. Entonces empiezan todo un proceso donde vas a dedicar un día a orar en la Eucaristía, el Rosario, el Santísimo, sobre el momento de tu concepción. Vas a orar otro día por el primer mes de embarazo de tu mamá, otro día por el segundo, por el tercero. Cuando nazcas, en el momento del nacimiento vamos a ofrecer una misa en agradecimiento. Y luego empezamos la segunda parte y es un día por cada año de vida hasta el que tiene hoy. Y vas llevando a la Eucaristía y a la meditación de la palabra y al rosario y a la Eucaristía cada uno de tus años para entonces dejar que el Espíritu Santo nos vaya acompañando en un recorrido por toda la vida y poder reconocer tal vez patrones, comportamientos, situaciones que tal vez no reconocía o que tal vez no veía y dejar que el Espíritu Santo como ese segundo corazón, esa lluvia empiece a mojar cada uno de los años de mi vida y me empiece a dar con caridad, claridad, para yo poder entender mejor todo el proceso que he vivido. Hermoso esto de la caridad en la claridad, porque a veces tendemos a tratar de ayudar a personas sin caridad, ¿no? Para llegar a sanar y realmente vamos a sanar solamente cuando nos acerquemos a esa herida con mucha caridad. Certifico que esta técnica que acabas de mencionar, porque una vez me la recomendaste y la utilicé, funciona
entregarle al Señor todos los años de tu vida en oración frente al Santísimo, a la Eucaristía, a la misa, a los rosarios, todas esas prácticas y devociones que ustedes suelen practicar, preséntenla ahora con cada año de su vida desde la concepción, porque de verdad que es una técnica que va a ser muy sanadora y muy reveladora de todas las cosas que ustedes estén sintiendo. Entonces, en este segundo corazón, Gustavo, cuando ya empezamos a sentir esa emoción del Espíritu Santo dentro de nosotros, empezamos a sentir un poquito de paz, un poquito de gozo, y vamos a caer a veces y vamos a empezar a sentirnos otra vez hundidos, porque creo que es lo normal en los procesos de sanación. ¿Qué debemos hacer según tu experiencia como psicoterapeuta y los estudios que has hecho en la teología del cuerpo, qué debemos hacer para poder mantenernos en esa lucha que vamos a tener dentro de nosotros mismos para que ellos sigan saliendo, para que esos errores y pecados sigan saliendo, ¿no? Mira, lo más importante, Roger, es la constancia, ¿verdad? Me mantengo caminando. Y bueno, como psicólogo siempre doy también consejos prácticos. Por ejemplo, yo a mis pacientes siempre les digo que tengan un calendario, ¿verdad? Y que en el calendario vayan marcando más por cada día que tal vez tuvieron la tentación de volver y no lo hicieron, ¿verdad? Sino que la superaron. 0 para los días que simplemente no tuvieron tentación ni nada, pero todo estuvo bien. Y menos para las veces que estaban volviendo a comportamientos negativos. ¿Para qué el calendario? Para poder nosotros ver, para tener algo visual en la que estoy viendo la obra que el Señor está haciendo. Porque es que a veces nos damos muy duro, ¿verdad? A veces es que me llega un pensamiento malo, ya, empecé de cero otra vez. Ya no sirvió nada. No empezaste de cero, el Señor va caminando contigo, sigue adelante, ¿verdad? Y mira la obra que el Señor está realizando en ese momento. Consejo importante, los sacramentos. Los sacramentos son fundamentales. Fundamentales, cada uno de ellos, inclusive el recordar el sacramento que he tomado. Por ejemplo, ante el abandono, el bautizo, ¿verdad? El sacramento del bautizo es un sacramento que me sana de ese abandono, porque es que Dios me incorpora nuevamente hace su hijo en su familia, soy su hijo, ¿verdad? Ante la vergüenza, la confesión. O sea, ¿cómo llegó a eso que la teología del cuerpo era la desnudez original? ¿Cómo me desnudo completamente el alma ante la persona de Cristo, que es lo que representa el sacerdote, quien está en persona Christi? Y pierdo la vergüenza. Digo todo lo que tengo que decir, pero pierdo la vergüenza no porque me convertí en un sinvergüenza, no. Es porque en la confesión me dejo amar en áreas que ni yo mismo me amo. Y ese amor del Señor que se hace presente en esa área me ayuda a mí bueno, tengo que estar arrepentido, obviamente, pero mantenerme, ¿verdad? Por ejemplo, ante la confusión están las órdenes sagradas. Voy a la iglesia, que es madre y maestra, quien me guía. En la actualidad, quien diga, es que yo hice eso porque yo no sabía si era bueno o malo, pues está muy equivocado, porque el catecismo te da respuesta de todo. Si hay una duda, vaya al catecismo. No, y ahora que todas las herramientas están a la mano, ¿no? Con todas estas redes sociales y todo esto, todo lo tenemos a la mano. Ya no hay forma de decir que no lo sabemos. Total. Ante el rechazo, por ejemplo, vaya a la Eucaristía, donde el Señor, el amado del alma, está todos los días ahí diciendo, este es mi cuerpo que será entregado por ti. Esto es mi cuerpo que será entregado por ti. No hay rechazo alguno, ¿verdad? Y lo más lindo es saber que cuando yo le recibo, ya Él me recibió primero, ¿verdad? En el momento en que yo recibo la Eucaristía, ya el Señor me recibió primero. Yo he compartido varias veces esto porque siempre tendemos a decir, Señor, te amo, ¿no? Cuando vamos al Santísimo, y aprendí a decir, lo escuché de un sacerdote, que debemos decirles, yo también te amo, porque Él nos amó primero, ¿no? Y esto me trae, te recuerdo ahora que estabas mencionando esto. ¿Cuál sacerdote dijo así? No recuerdo. Eso se lo dije yo a ustedes en un encuentro que tuvimos. No, lo escuché antes. ¿Sí? Yo lo escuché antes. Yo siempre digo eso, me too. Bueno, ahí lo tenemos de dos sabios. No, qué sabio. Ahora, Gustavo, vamos a retomar un poquito tu testimonio, que lo dejamos en el último episodio porque quedaste en la parte donde ya empezaste vamos a cerrar este episodio, con esa parte donde ya reconociste que no eras tú, ¿no? Que esto no soy lo que yo realmente soy, me convertí en otra cosa, ¿no? Sí, entonces lo que pasa es que, claro, quedé en la casa solo y recuerdo, en ese momento que estaba solo en mi casa, me acordé que me habían dicho que el grupo de jóvenes que yo iba antes tenía un retiro. Y yo dije, yo no me voy a quedar solo en la casa, voy a ir a dañar ese retiro, a dañar el retiro.
Yo no fui a tomar el retiro. Claro, desde el orgullo Y fuiste, me ¿no? acuerdo que me puse todos mis piercing. Yo tenía aretes, tenía piercing aquí, tenía piercing aquí, tenía piercing acá, tenía mi cadena horrible. Me puse la ropa más extravagante que había. Me fui para el retiro y paso al frente de todos los jóvenes que fueron mis amigos y mis hermanos. Y me paso mirándolos con la rabia y todo ese rencor que se movió en mi corazón y me hago atrás. Pero en ese momento la mujer que estaba cantando, que se llama Sara Torres, y predicaba, yo sentía que todo lo que ella estaba hablando me lo estaba diciendo a mí. Cliché, a todos nos ha pasado eso. Sí. Y cada vez que yo dije, no, 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 esta vieja me va a convertir y yo no quiero convertirme, Me voy. me voy. Entonces me acordé que había un cuartico, porque yo había crecido en esa iglesia, y me fui a meter al cuartico mientras ella terminaba de hablar. Pero cuando abrí la puerta me di cuenta que lo habían convertido en una capilla de adoración al Santísimo mientras el retiro. Ves que te amó primero, Y ¿no? yo Te digo, estaba ¿qué hago? esperando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo, bueno, ella habla mucho y capaz me convierte. Este no habla. Mira Aquí el me orgullo quedo. de mi corazón. Dije, este no habla y cerré la puerta. Que no habla. 5 minutos. Y yo sentía que el corazón me ardía. 10 minutos. Y estaba yo en el suelo. Otra vez el suelo. Acuérdate, mi papá caí en el suelo de la puerta. En la discoteca, en el suelo del baño. Caigo a otro suelo completamente diferente. Caigo a los pies del maestro y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y recordé una obra de teatro que nosotros habíamos hecho sobre el bautizo de Jesús. Y esa imagen se me vino a la mente de Jesús entrando al río Jordán. Y esto mientras yo estoy llorando sin saber lo que me está pasando. Y cuando veo que Jesús empieza a salir, quien salía del río Jordán no era Jesús, era yo. Y yo podía escuchar esa voz del Padre que decía, o sea, dentro de todo lo que estoy viendo en mi cabeza, tú eres mi hijo amado en quien están todas mis complacencias. Y en ese momento yo vi que mi corazón hizo clic. O sea, después de tantos años de tener un corazón dividido, de tener un corazón roto, de tener un corazón herido, por primera vez podía sentirme nuevamente hijo amadísimo del Padre. Esa identidad que había quedado rota a los 7 años en una puerta en el piso de mi casa, la recobraba nuevamente a los pies del A los Santísimo. pies del Señor. Qué hermoso testimonio de verdad. Y me gustaría llamar a la reflexión a las personas sobre esto que estás contando, porque a veces se nos hace muy cliché buscar momentos en nuestras vidas para reconstruirnos, ¿no? Y me gusta mucho esto que mencionas de 3 caídas, podemos llamarlo, ¿no? En tu vida, en que lo identificas como caer en el piso, la primera vez en tu infancia, luego ya en tu adolescencia, adultez, y luego ahí frente al Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruir todo esto, toda la imagen de tu vida a través de estas 3 caídas? Y el Señor en este momento te muestra frente a Él que Él está contigo, estuvo contigo en todos esos momentos también y que eres su hijo amado, ¿no? Y para unir esa experiencia con el corazón y no dejarlo solamente ahí porque me pasó a mí, yo iba a escuchar testimonios y yo escuchaba y entonces oraron por mí y todo cambió. Y claro, en ese momento yo me siento hijo amadísimo y yo me levanto, wow, era nuevo, o sea, me sentía amado y todo, pero durante la semana empezó todo un trabajo interior, porque todos esos hábitos, todo lo que yo había formado en esos 2 años y todo eso tenía una consecuencia, ¿verdad? Y cómo lo uno, porque así estaba, como este segundo corazón, estaba mi corazón en ese momento, es, ok, ya me siento amado y sé que todo se está saliendo. Pero mientras va saliendo hay un proceso, Claro, ¿verdad? Y con eso quiero despedirme. Si tú estás viviendo tu proceso, confía, ¿verdad? Tenemos un Dios que es capaz de hacer procesos así instantáneos, si quiere, porque Él es Dios, pero no es la forma favorita de trabajar de Él. Si nosotros vemos todo el cosmos, todo el universo, vamos a ver que todo tiene un proceso, ¿verdad? Y el proceso de sanación también es necesario para fortalecernos, para aprender, para ver la obra que el Señor está llevando a cabo. Entonces vamos a ser misericordiosos con nosotros mismos y vamos a ir un paso a la vez, obviamente entregados plenamente en el Señor, confiando plenamente en el Señor, con la mirada puesta en Él. Pero si dentro del proceso hay un sufrimiento, pues recordemos de que no hay resurrección sin pasión. Y muchas veces esa pasión es ese proceso en el que como este segundo corazón, esos mentiras, esos demonios están saliendo, pero como habían estado tanto tiempo ahí,
puede haber un sufrimiento, puede haber un dolor, pero al final sabemos hacia dónde vamos. Y hay una promesa, ¿no?, del Señor con todo esto, que cuando logremos nosotros entender que debemos lograr esa cardiomorfosis, cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, vamos a poder estar con Él en la vida eterna, con esa morada que nos está preparando allá. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces así quedamos para un próximo episodio. Entonces nos seguimos viendo pronto con Gustavo Mejía acá con nosotros. Bye.